Webinar is now streaming live. Oh my God. Ya estamos live. Sí, casi. Y ya están live. Hola, bienvenidos a este nuevo conversatorio que estamos transmitiendo hoy desde el Centro Arboretum. Soy Flavia de Escobar y voy a estar aquí acompañándolos y presentando a nuestros invitados. Hemos estado transmitiendo varios conversatorios en estos días que han tocado diferentes temas como los niños preescolares, los adolescentes, y ahora el tema que les traemos es sobre las parejas, ¿verdad? Cómo esta cuarentena ha impactado la relación de pareja, ya sea porque estamos conviviendo mucho tiempo juntos o porque tal vez hemos quedado separados por la situación, ¿verdad? Los cierres de fronteras y aeropuertos. Así que para eso quiero invitar a dos colegas jóvenes que nos están acompañando hoy con su experiencia. Quiero invitar a Óscar Ayala, licenciado en Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, máster en Psicología de Adultos de la Mención Constructivista Cognitiva de la Universidad de Chile. Cuenta con formación adicional en los enfoques fenomenológicos hermenéuticos, en la psicoterapia y en estudios relacionados a la identidad personal. Ha trabajado previamente como terapeuta de niños, niñas, adolescentes, adultas en la Clínica Inmaculada Concepción y en el programa Arbolito Solidario de Arboretum. Además, cuenta con experiencia en la atención, acompañamiento ante vulneraciones a derechos. Actualmente se desempeña como docente universitario con adolescentes, personas adultas en el ámbito individual, grupal y como coterapeuta. Te quedaste congelada. Estoy congelada. Ahorita ya corrió de nuevo. Ahí está. Pues vamos a pedir disculpas. Flavia. Flavia, ¿nos escuchas? Hola, Flavia. Ya no está. Ya, parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos y que hemos perdido momentáneamente la conexión con Flavia, así que vamos a continuar nosotros. Como decía Flavia, somos terapeutas que tenemos experiencia en la atención a niñez, adolescencia y adultos y actualmente nos desempeñamos en el área de terapia individual y como terapeutas de pareja, como coterapeutas de parejas, en un enfoque en el que ambos trabajamos juntos con parejas que consultan por distintas dificultades. Karen igualmente tiene formación en una maestría cognitivo-constructivista de la Universidad de Chile y con una amplia experiencia en trabajo con personas también víctimas de vulneraciones a derechos humanos, con problemáticas graves y con discapacidad, por ejemplo, con problemas en la visión y con visión reducida, además de personas en el ámbito de los cuidados paliativos. Perdón, Fla, seguí porque se nos congeló y te nos perdiste un minuto. Sí, gracias Óscar por terminar la presentación. En verdad, si me vuelvo a salir, entonces ustedes continúan. Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias a las personas que nos acompañan ahora en Facebook Live. Este tema es súper interesante, ¿verdad? Y tal vez nos pueden contar un poquito ustedes. Sé que tienen un proyecto nuevo
y tiene que ver con esto, ¿verdad? De la terapia de pareja y la modalidad de coterapia. Entonces, sería interesante que nos comenten sobre su proyecto y luego empezamos a platicar sobre la relación de pareja. Bueno, de hecho, apenas el fin de semana pasado ya lanzamos nuestra página, el sitio web y también nuestras redes sociales. Nosotros actualmente estamos trabajando desde una atención clínica que queremos realizar y hemos conformado esta sociedad que hemos llamado IPSE Atención Psicológica, que cuenta, exacto, ¿verdad?, con terapia individual y también con coterapia. Como ya comentaba Oscar, nosotros ambos trabajamos como coterapeutas de manera colaborativa con la pareja y en este sentido estamos ambos dentro de la sesión y esto tiene múltiples ventajas. Una de las ventajas quizás más importantes es que al haber un hombre y una mujer dentro de toda esta relación que se establece durante la alianza terapéutica con los pacientes, con la pareja en este sentido, cada uno desde, digamos, una visión mucho de género, podemos entender como más profundamente qué es lo que le ocurre a cada uno de los miembros. Entonces, esto ayuda a tener como análisis mucho más ricos dentro de la sesión, a que esto sea como, digamos, algo muy fluido, porque de una u otra manera intentamos que se genere como esta comunicación como bastante buena entre tanto los miembros de la pareja como también nosotros. De repente realizamos ciertas intervenciones que ayudan, ¿verdad?, a que esto se vaya trabajando, evaluando desde cuáles son las necesidades que tienen, cómo está siendo afectada ahorita la relación y al mismo tiempo qué cambios se tienen que realizar para que entonces ellos también vayan generando bienestar dentro de la relación. Entonces, nosotros queremos con este lanzamiento también poner, bueno, visibilizar algunas situaciones con las temáticas de pareja, haciendo la pareja una parte tan importante e integral de nuestras vidas. Y este enfoque en particular que, como ya decía Karen, se vuelve bien dinámico porque además sabemos dos personas trabajando con la pareja y pensando el caso paso a paso. Y entonces se vuelve una dinámica de trabajo súper rica y súper intensa también, pero en la que siempre vamos mano a mano con las personas con las que trabajamos, buscando los cambios más satisfactorios para que la pareja crezca y ellos también encuentren, tanto en la pareja como en lo individual, un mayor bienestar y una mayor plenitud. Entonces, esto es una de las cosas que como IPSE, esta nueva sociedad, estamos queriendo trabajar más. Bueno, felicidades, qué alegre. Aquí estamos pues queriendo aprender de ustedes, de la juventud, de su experiencia y les deseamos lo mejor en este nuevo proyecto. Y se necesita mucho, ¿verdad? Es algo bastante necesario actualmente. Y entonces, cuéntenos ahorita con la pandemia, qué han observado, qué cosas están pasando, y ahorita voy a compartir con ustedes la presentación, pero tal vez empezar a poner en contexto cuáles son las cosas que ustedes están observando o que les está pasando ahorita a la pareja durante el COVID-19. Ok, fíjate Flavia que, y todos y todas quienes nos escuchan ahora o en diferido, que primero tenemos que reconocer algo que cuando nosotros hablamos de temas de salud mental frente a la cuarentena, y que ya hemos hablado en varias ocasiones. Primero, el hecho de que ahorita todos y todas hemos estado enfrentando cambios bien importantes en nuestras vidas, en las rutinas, en las formas de vivirnos, de relacionarnos. Y hemos visto quizás lo que se habla con mayor frecuencia, por ejemplo, cómo nosotros podemos organizar nuestro tiempo de trabajo, perdón. Eh, Sin embargo, el tema de la pareja se ha visto bastante poco conversado y bastante poco visibilizado. Y como consecuencia nos hemos encontrado con varios problemas, con muchas inquietudes, con muchas preguntas respecto a justamente qué hacer para que la pareja no se deteriore, para cuidarla, para fortalecerla. Desde parejas que están conviviendo, por ejemplo, en el mismo ambiente y que por tanto están limitados en el espacio y están más cerca ahora físicamente de lo que están acostumbrados o acostumbradas, o por el contrario, en el otro extremo, otras parejas
que quizás ahora están más distanciadas, que la cuarentena los agarró en lugares distintos y que en ese sentido hay inquietudes sobre la relación. Y entonces, lo primero que nosotros quisiéramos conversar es justamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, el hecho de que las parejas hay de todos los tamaños, colores, modos e historias. Y en ese sentido, debemos distinguir que los problemas que podamos encontrar y las soluciones que podamos encontrar al tema de pareja va a depender bastante de, obviamente, las características de esta relación específica y del momento. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos las relaciones, hay algunas teorías que nos hablan del momento y de la evolución de la pareja, digamos. Una perspectiva teológica que nos compara un poquito el comportamiento y cómo va creciendo la pareja en comparación a otros animales no humanos, digamos, nos dice que hay diferentes etapas, que hay una etapa de cortejo en la que podemos hacer el símil con el enamoramiento, en el que es una explosión pasional y nos buscamos y queremos vernos y estar cerca físicamente. No necesariamente estamos buscando una estabilidad para la vida, digamos, pero sí la cercanía, la intimidad, el contacto es súper importante. Más adelante, mientras vamos avanzando en la relación, se busca, nos dicen estos autores, una nidificación, establecer ahora un hábitat, un contexto un poquito más estable en el que podamos construir un lugar para vivir juntos y hacer una vida. Y en algunas parejas una fase de crianza en la que se tienen niños y niñas, se busca protegerlos, criarlos, educarlos. Y si ustedes se fijan, si empezamos con esto, ya podemos ver, si lo pensamos de cara a la pandemia, que van a haber un montón de distintas parejas con distintas necesidades, que en base a estas características, estamos en cortejo, estamos cerca, estamos lejos, tendremos que nosotros pensar entonces qué dificultades tenemos y cómo las podemos ir construyendo. Y eso se relaciona también porque en las distintas fases nos conectamos de maneras diferentes, que es lo que explica Karen a continuación con la siguiente diapo. Complementando entonces un poco lo que nos comentaba Oscar, tenemos también una perspectiva psicosocial del amor y esta se ve representada un poco por lo que vemos en pantalla, que sería como una especie de triángulo compuesto por al menos estos tres componentes que se encuentran en mayúsculas, y en este sentido vamos a ir viendo que estos tres componentes se pueden ir combinando de diversas formas o irse presentando en niveles distintos dependiendo el momento en el que nos encontremos dentro de la pareja. Por ejemplo, Oscar ya nos decía que al inicio de la relación, en la etapa de cortejo, va a haber mucho más enamoramiento, va a haber mucha más pasión, esta como atracción física que yo voy a sentir por la otra persona, que es una activación neurofisiológica. En este sentido, yo voy a querer fusionarme con la otra persona, voy a querer mantener este deseo como muy vivo, como una flama, ¿verdad? Entonces, este es apenas un componente del amor. También, algo que ya nos venía comentando Oscar, está la intimidad, y la intimidad tiene más que ver, muchas veces nosotros utilizamos esta palabra para hablar de relaciones sexuales, pero aquí no nos estamos refiriendo a relaciones sexuales, sino que nos referimos más bien a esta conexión emocional que yo puedo establecer con el otro, en el que yo genuinamente quiero conocer quién es la otra persona y que también la otra persona me conozca, desde cuáles son mis anhelos, cuáles son mis planes de vida, cuáles son mis miedos, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Entonces, esta parte también es algo que tiene que irse cultivando, por así decir. Si nos vamos de nuevo a lo que Oscar nos decía, veremos que en la nidificación es quizás donde vamos a encontrar los tres componentes, la pasión, la intimidad y el compromiso, que el compromiso tiene mucho que ver con ser exclusivo con el otro, con tener una promesa de futuro, planes futuros, proyectarme con el otro a largo plazo. Entonces, cuando estamos en la etapa de nidificación, muy probablemente estos tres elementos se encuentran muy fuertes dentro de la relación. Sin embargo, vamos a ir viendo que cuando vamos pasando a la etapa de la crianza, obviamente con los hijos, dependiendo de la edad que ellos tienen también, es muy probable que mantengamos un mayor nivel de intimidad y de compromiso y que la pasión en muchas ocasiones se vea un poquito mermada por darle una mayor preponderancia al rol de los padres.
Y esto es algo que nosotros encontramos mucho en nuestras parejas y con lo que hay que tener mucho cuidado y algo que se trabaja. Porque realmente, aun cuando el rol de padre es importante, también lo es el poder mantener una conexión fuerte y emocional con mi pareja. Entonces no podemos olvidar lo que sería el rol de pareja, ¿verdad? De amante de la persona significativa con la que me encuentro. Entonces vamos viendo que las relaciones amorosas realmente son algo complejo y el COVID, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, viene y nos agrega otros, digamos, componentes que también complejizan un poquito más la relación, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que actualmente, si nosotros como seres humanos tendemos mucho a la estabilidad, a las rutinas, todo esto nos hace sentirnos seguros, nos hace sentirnos cómodos. El COVID vino y en este sentido vino a imponer muchos cambios con los que quizás nosotros no estábamos totalmente preparados. Fue algo muy repentino, fue algo que, como bien decía, fue un poco obligado y que de una u otra manera pues vino como a trastocar y a cambiar todas las rutinas que nosotros teníamos. Acá entra nuestra, bueno, rutinas laborales, ya lo comentaba Oscar, el que quizás el lugar de trabajo ahora se ha convertido en mi hogar, en el lugar de trabajo. Pues obviamente a veces puede ser difícil el separar mi vida laboral ahora de mi vida en pareja o en familia, si todo esto se da en un mismo espacio, digamos. A veces puede llegar a ser un poco más complejo. O si hablamos de las rutinas de descanso y de sueño. También, por ejemplo, si tenemos una pareja que uno de los miembros, pongamos un ejemplo, está teniendo problemas de insomnio, posiblemente si anteriormente ambos se iban a la cama juntos a compartir un pequeño espacio, no necesariamente de relaciones sexuales, aunque también podría ser, si anteriormente se iban a la cama juntos y ahora uno no tiene tanto sueño, se queda hasta altas horas de la madrugada, quizás haciendo otras actividades porque no puede dormir, entonces vamos viendo cómo nos vamos descompasando, cómo es entonces que se comienzan a presentar estos desencuentros en nuestras rutinas diarias que quizás antes eran rutinas de pareja bien establecidas. Asimismo, vemos que hay ahora una forma de percibir el mundo diferente. Y en este sentido, nos vamos dando cuenta también de que si antes nosotros nos sentíamos seguros, había muchas cosas que dábamos por sentado, ahora digamos que el mundo exterior se vuelve un tanto amenazante. Y lo más difícil de eso es que la amenaza es una amenaza que no podemos ver. Entonces, en este sentido, al nosotros no poder estar como tan conscientes cuándo en realidad está esta amenaza o cuándo no, nos mantenemos en una alerta constante, en una hipervigilancia, que a la larga puede comenzar también a producirnos ciertas dificultades, tanto desde un punto de vista emocional, el comenzar a sentirme un poco más irritable por cosas que quizás antes no me irritaban tanto, triste, ansioso, con incertidumbre. Y estas cuestiones personales obviamente también van a afectar mi relación con mi pareja, que es algo que Oscar nos lo va a profundizar un poquito más adelante. Otro cambio que vamos a ver en la siguiente diapositiva es que también digamos, nuestras prácticas de higiene ahora ganan una preponderancia muy fuerte. Entonces, si ahora voy a realizar una actividad en la que voy a ir al supermercado, por poner un ejemplo, antes yo podía tardarme media hora en ir al supermercado y ahora puede ser que me tarde 3 horas. Primero porque me tengo que preparar con la mascarilla y con todas las cosas que tengo que ir lista para estarme higienizando las manos muy, como digamos, constantemente. Además, tengo que estar súper pendiente de la distancia que mantengo con otras personas e incluso puede ser que yo perciba a otras personas como una amenaza. Y por otra parte, también está de que todo este tiempo en el que yo tengo que mantener una atención muy enfocada, muy constante en no tocarme la cara, en mantener esa distancia, en que cuando llego a casa tengo que cambiarme de ropa, bañarme y todo esto, obviamente vuelve la rutina un poco más compleja y a mí me demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y obviamente cuando ya yo quiero interactuar con las personas de mi familia, con mi pareja, pues es posible que yo me sienta ya un tanto agotado de la rutina del día, ahora que se ha vuelto un poco más difícil. Y otra cosa que hemos encontrado, obviamente, también es la diferencia en la cuestión de cómo nos relacionamos a través de las redes sociales, a través del celular, de las videollamadas. Esto facilita definitivamente el que podamos tener interacciones cara a cara,
pero está comprobado que no es lo mismo estar hablando o comunicándonos a través de una videollamada que estar hablando con el otro cara a cara, teniéndolo ahí en persona. Incluso la manera en la que nosotros podemos leer todas las señales no verbales de la otra persona puede ser un poco más difícil a través de una videollamada o de un monitor, una cámara del teléfono. Entonces, eso también vuelve un poco más fácil el que puedan haber a veces malos entendidos, el que no podamos leer bien a la otra persona, cómo se está sintiendo la otra persona. Y esto es algo también de lo que Oscar nos va a profundizar un poco más con respecto a cómo específicamente es la pareja la que se ve muy afectada por todos estos cambios que he estado comentando. Gracias, Entonces, Karen. A Oscar, antes que pasemos a la siguiente, quería comentarles algunas preguntas. Entonces, según la etapa en que se encuentre la pareja, ya sea si es al inicio, si están recién establecidos, o si ya tienen una familia o muchos años de estar juntos, porque también pensemos en las parejas en el nido vacío, así les está afectando de forma diferente esto de la pandemia. por supuesto, y el tema o lo constante, digamos, es el hecho de que es una situación tan poco familiar y que nos agarra a todos y todas tan desprevenidos que casi sin falta nos exige nuevas formas de abordar la cotidianidad. Entonces, yo pensaría que obviamente con algunas excepciones a todas las parejas les ha presentado una situación desafiante. Ahora, ¿cómo hacer? La pareja que está en cortejo, digamos, y que ahora no puede verse más que por medios electrónicos y que entonces la seguridad que encontraban a través de, valga la redundancia, del encuentro, del contacto, de la calidez, ya no está. Ahora, los que conviven y que, que están en proceso de crianza, les implica también un cambio en los roles, en la intensidad, en los tiempos, en los manejos. Y como bien decía Karen, el hecho de que se pueda perder en algún momento el rol de pareja en función del rol de mantener la vida estable dentro del hogar. Ya no digamos, como vos decís, las parejas que pueden estar en nido vacío y que entonces los otros recursos o las otras redes que también les eran importantes para sobrellevar y para hacer sentido de estos procesos, se les ven limitadas. Entonces, hay algunas cosas similares, pensaría yo, entre todas las parejas, que es el hecho de enfrentar este reto, pero la calidad del reto depende de la etapa de la pareja y sobre todo de la historia y de las características de cada pareja en particular. Claro, y aquí hay algunos comentarios en Facebook que dice, mi esposo lleva 2 meses sin venir y me da mucha tristeza y lo extraño, ¿verdad? ¿Qué sentimientos pueden estar experimentando ahorita? Me imagino que paso a la siguiente, ¿o no? Sí, A la a siguiente de las esta. 6. Claro, entonces, justamente en base a ese comentario, imaginémonos ya una pareja establecida, casada y que ahora, por motivos no propios, se ve obligada a pasar una distancia y una incertidumbre de también cómo estará, cómo se le estará pasando. Es duro. Y entonces, independientemente de la etapa, no significa cambios súper importantes, emociones súper fuertes que van desde el agotamiento, que como ya decíamos nos puede dificultar acercarnos y encontrarnos al otro, pero también estas emociones que son bien difíciles de vivir y de expresar o de significar para nosotros. Esta pareja que yo vi hace una semana y que se fue en un viaje de trabajo y ahora no la he visto por 2 meses, y cómo hago sentido de la falta que me hace, del miedo que tengo, de cómo se le estará pasando, si va a venir, cuándo va a venir, cuándo nos vamos a reencontrar, cómo nos vamos a sentir cuando nos reencontremos, si voy a tener miedo cuando nos volvamos a encontrar, porque yo estuve en el súper y tengo miedo de contagiarle, por ejemplo. Eh, y un montón de situaciones así, sea en la cercanía o en la distancia, que nos generan desencuentros o que no pueden generar un desencuentro con la pareja. Y a esto nos referimos en esos momentos en los que esa persona que nosotros conocemos y conocemos tan bien, de repente nos reluce de una manera diferente que no nos es tan familiar.
y que entonces nos dejamos de comprender de la misma forma o de poder coordinar de la misma manera. Y es importante reconocer que estos problemas no solo pueden ser por el hecho de que suceda algo en la dinámica de la pareja, sino que nosotros a veces podemos estar experimentando emociones y sensaciones tan intensas y tan extrañas que se traducen en una tensión dentro de la pareja. Por ejemplo, que yo esté irritable porque la rutina de trabajo me tiene súper invertido, paso ahora más tiempo en la computadora, y entonces sin darme cuenta yo ando irritable dentro de la casa, y soy distante con mi pareja no por un problema con ella, sino por mi estado emocional. Pero por el contrario, pero esto al mismo tiempo puede provocar que la otra persona se sienta poco cuidada o se sienta desvalorada, y entonces el problema individual se traduce en un progresivo deterioro de cómo nos llevamos en esta relación. Lo mismo con el ejemplo que tú decías, Flavia, el hecho de que ante una separación así puedan haber malentendidos, no necesariamente porque yo desconfíe de mi pareja, por ejemplo, sino porque no aguanto la falta que me hace y no sé cómo expresarlo y cómo manejarlo. Entonces, pasando a la siguiente, vamos a pensar en qué podemos hacer Oscar, ante esta... espérame, tenía una pregunta. Hay una pregunta en Facebook que dice que su esposo es militar y por eso no ha podido regresar, ¿verdad? Pero también tiene miedo cuando regrese, ¿verdad? También lo necesitan y también está cansado de trabajar en esta pandemia, que me imagino que eso está relacionado a los trabajadores que están en la primera línea, enfrentando ahorita los retos y que han tenido que dejar a sus parejas y a su familia, ¿verdad? No sé si puedes comentar algo, o Karen. Sí, en esta parte, bueno, como ya lo veníamos diciendo, definitivamente la pandemia ha venido a representar un montón de cambios en rutinas que quizás anteriormente nosotros teníamos. Obviamente, el que él estuviera en casa, que compartiera con la familia, con la esposa, y ahora pasar tanto tiempo separados, y no únicamente eso, sino que también mucho qué va a ocurrir cuando esta persona regrese, qué tan segura como esposa o como madre me voy a poder sentir yo quizás, que viene de estar exacto en primera línea y que muy posiblemente pueda ahora también este ser amado ser una amenaza para la familia, para dentro de la familia. Entonces también empezamos a encontrar estos sentimientos que, valga la redundancia, son ambivalentes, son encontrados, porque entre que deseo que el otro esté ahí, deseo regresar a un poco esta normalidad que teníamos anteriormente, pero al mismo tiempo siento un poquito como no, pero ha estado ahí afuera, ahora puede ser un poquito amenaza, entonces, ¿qué puedo hacer, verdad? Entonces también comienza a existir esta desconexión, esta confusión que definitivamente se traduce o puede llegar a traducirse en ya dificultades dentro de la pareja, en un sentido de alejamiento, en otras cuestiones que si no se logran comunicar bien, si no se logran conversar, si ambos miembros de la pareja no se sienten con la suficiente apertura de hablar de lo que de verdad les está pasando y de cómo se están sintiendo, puede ahí aparecer un malentendido, una situación que les pueda generar conflictos todavía más fuertes. Entonces, eso sí es súper importante, como mantener una comunicación muy abierta, muy genuina de qué es lo que les está ocurriendo a cada uno y quizás de cuáles van a ser algunas de las medidas que van a tener que tomar cuando vuelvan a encontrarse, y cómo es que esto quizás va a tener que ir siendo algo también de una forma gradual o de una manera en la que ambos se sientan cómodos al momento de la reconexión. Igual no sé si Oscar quiere agregar alguna otra cosa. Sí, yo creo que retomando lo que tú decías, Karen, voy a hacer un poquito de spoiler de algo que íbamos a hablar un poquito más adelante, porque en temas de la comunicación, claro, es súper importante dos cosas. Por un lado, lo que primero se nos viene a la mente, que es poder comunicar lo que a mí me pasa con mi pareja, pero segundo, poder darse cuenta, quizás esto es antes, poderme dar cuenta de qué es lo que me pasa a mí con esta situación, porque es una muy buena pregunta y una situación muy difícil imaginarme. La pareja a la que amo, pero está lejos, quiero que venga, estoy preocupada, pero ¿cómo va a ser cuando venga? Entonces, saber que es normal que estas cosas se sientan así porque es una situación bien difícil. Y entonces, poderlo intentar hablar tan abiertamente como sea posible para entonces juntos
poder encontrar esa solución. Teniendo en cuenta que aquí no hay una solución preconstruida, ¿verdad? Que es una situación, si bien él ya era militar y trabajaba en esto, y entonces quizás ya conocíamos un poquito de esta sensación de, hijo, le anda trabajando en una situación complicada, en una zona complicada, pero ante todo poder encontrarnos y poder expresarlo para entonces, dentro de la misma pareja, poder construir esa seguridad y esa tranquilidad. Entonces yo realmente agradezco la pregunta porque es una situación bien importante y bien difícil. Y sí, además de la comunicación, yo recomendaría cuidar esos espacios en los que ustedes pueden compartir ustedes solos, aun si se tarda en llegar a ese espacio, para poder conectarse, para poder observarse y para poder sentir ese descanso entre ustedes dos, que ante esta tensión va a ser bien importante que se pueda cuidar y que se pueda cultivar. Gracias, Oscar. Tenemos otra pregunta aquí en Facebook y dice que también por el teletrabajo es difícil definir los horarios laborales, porque no hay horas fijas de entrada y salida, ¿verdad? Ahorita los trabajos están 24/7 y la tarea de cuidado de los hijos y la organización de la casa recae mayormente en las mujeres, aunque también tiene tareas laborales que cumplir. Esto genera también conflictos en la pareja. No sé si ustedes lo van a retomar después o lo quieren contestar ahorita. Yo creo que lo podríamos retomar, de hecho, con lo que vamos a entrar ahorita, que ya son los ámbitos, porque vamos a hablar, de hecho, de la cotidianidad. Y en esta cotidianidad es donde entra esto que ya nos está comentando. Ok. Entonces, estos ámbitos, antes de dar paso a Karen con la cotidianidad, estamos hablando de 4 ámbitos en los que se vive la pareja, digamos, y estos interactúan uno con el otro. La cotidianidad, por ejemplo, da paso fácilmente a vivir los estados de intimidad, de la intimidad al erotismo y del erotismo a las prácticas sexuales. No necesariamente es una línea A, B, C, D, sino que una cosa influye en la otra y es una cuestión dinámica. Pero sí, en la medida en la que una no va tan bien, las otras se pueden ver afectadas. Y estas las vamos a ir explicando más a detalle, pero también antes de pasar a la cotidianidad, que le explica Karen ahorita, es saber que también estas se viven distinto dependiendo de si la pareja convive o no convive, si tienen hijos o no. Entonces, pasamos a la siguiente con intimidad. Cotidianidad, entonces. En este caso, bueno, como nos ponían entonces en el ejemplo con la pregunta, la cotidianidad tiene mucho que ver con las tareas diarias y estas no necesariamente son algo como tan romántico que digamos, porque es lo que vivimos diariamente, como vemos en las imágenes, quién va a cocinar los diversos tiempos de comida, quién va a hacer las tareas de limpieza del baño, de lavar trastes, de ordenar la casa, de limpiar la casa, sacudir, barrer, trapear. Son todas estas actividades que en este caso se presentan dentro del hogar y una pregunta que hay que hacerse como muy importante dentro de la cotidianidad es exacto. ¿Cómo es que se está dando en un primer lugar esta diferenciación, esta separación de quién va a hacer cuáles tareas? Y por otro lado, si esta separación ya se realizó, si ambos miembros de la pareja nos sentimos cómodos con esta diferenciación que hemos realizado, o si por ejemplo alguno siente que necesita un poco más de apoyo. Entonces, nuevamente regresamos a lo que hablábamos un poquito anteriormente, la comunicación. Si en este sentido yo comienzo a sentirme más sobrecargada porque, bueno, yo sé que mi pareja en este momento se encuentra realizando trabajo en casa, bueno, entonces yo voy a intentar ayudar, me imagino, en esta parte con las tareas del hogar, pero eso no significa que nos podamos ir acompasando en que quizás en algún momento en el que la otra persona esté un poquito más libre, también colabore o también me ayude. Son cosas que tenemos que ir de una u otra forma negociando, tomando ciertos acuerdos, porque obviamente eso es lo que genera estos conflictos de los que nos estaban hablando anteriormente. En la siguiente diapositiva vamos a ver que no solo en la cotidianidad entran las tareas de casa, sino que también entran otros aspectos, como pueden ser las decisiones que nosotros realizamos en cuanto a cómo vamos a administrar el dinero. Hemos encontrado muchas parejas que de repente puede ser que estén muy bien en otros ámbitos,
pero en la parte de la intimidad y de poder comunicar bien cómo es que se sienten con la forma en que uno u otro está administrando los gastos, el dinero, aquí es a donde comienzan a haber fricciones y donde comienzan a haber problemáticas muy fuertes. Entonces, algo que tenemos que recordar, y es muy importante tanto para la administración del dinero como luego vamos a hablar de la crianza de los hijos, es que cómo nosotros realizamos todo esto muchas veces es aprendido de lo que nosotros vimos en nuestros hogares nucleares, con nuestros padres, con nuestras familias. Entonces, podemos encontrar a una pareja en la que quizás uno de los miembros sea muy ahorrador y el otro miembro quizás no tanto, y quizás no. Estas diferencias en sí, en, digamos, los gastos de la vida diaria, van generando ciertas pequeñas problemáticas que si se vuelven como muy comunes o muy frecuentes todos los días estar peleando por alguna cuestión de dinero, pues obviamente, aunque parece como un microestresor, algo chiquitito, si ya se vuelve algo muy constante, sí va mermando la relación, obviamente. De la misma manera, entonces, ocurre con, como decía, los métodos de crianza con los hijos. Yo también traigo cómo a mí me criaron cuando yo estaba pequeña, y mi pareja trae una forma muy diferente de crianza. Entonces, nuevamente, ¿qué ocurre si yo estuve en un hogar que era muy restrictivo y mi pareja estuvo en un hogar en el que quizás los límites y las reglas no estaban muy bien definidas? Cada uno vamos a intentar reproducir eso en nuestro hogar, y obviamente vamos a tener choques importantes sobre cómo queremos criar a nuestros hijos o qué les queremos enseñar a nuestros hijos. Entonces, no solo se va a ver esta repercusión en nuestra relación directamente, sino también en cómo vamos a empezar a ver que los hijos comienzan a comportarse si no existe una sintonía dentro de la pareja, y de cómo es que ellos van a lidiar con las diversas problemáticas y retos que se vayan encontrando con niños desde muy pequeños, que son un tipo de reto distinto a los hijos adolescentes o a los hijos ya adultos jóvenes, ¿verdad? Karen, y con esto que tú estás diciendo, me imagino cómo está afectando estos factores durante la cuarentena, ya que el factor económico se ha vuelto un tema serio, porque hay muchas personas que ya tienen un recorte de presupuesto o ya están sin trabajo o no han podido producir en sus negocios, al igual que la crianza de los hijos. Ya de por sí a veces se dificulta ponerse de acuerdo, y ahora que estamos todos juntos 24 horas, veo un reto todavía más grande en poder conciliar en esos dos grandes temas de la cotidianidad, ¿verdad? Sí, exacto. Definitivamente la pandemia, como bien decíamos, nos ha traído ya de por sí como mayores dificultades a retos que de una u otra manera ya se encontraban dentro de nuestra cotidianeidad. Y es acá donde nuevamente, aunque parece un poco repetitivo, la comunicación, el poder ser realmente sinceros con qué necesidades estamos teniendo, sobre todo cuando estamos hablando, digamos que existe un conflicto. Muchas veces nosotros tendemos en la comunicación a echar culpas a la otra persona, o de repente atribuirle a la otra persona que la otra persona, no sé, ya no se preocupa o no le interesa, o hace nada más lo que quiere porque sí, y comienzan a entrar como estas atribuciones erróneas que muchas veces nosotros podemos hacer frente a ciertas problemáticas, ciertos conflictos, que si no logramos comunicar bien, porque es diferente que yo me comunique con mi pareja y le diga, es que tú sos un egoísta y tú venís y me impones cosas y esto me molesta porque tú sos así, así. Es diferente la comunicación. Así yo digo, últimamente yo me he sentido muy poco apoyada, yo me he sentido sola, me he sentido con necesidad de querer conversar contigo de estas cosas en las que yo necesito que tú estés más para mí. Es diferente la manera en la que entonces nos acercamos al conflicto, porque en una estoy culpabilizando al otro y atribuyéndole intencionalidades malas al otro, y en otra no estoy hablando desde el otro, estoy hablando desde cómo esto me está afectando a mí y qué necesidades son las que yo tengo. Y al hacer esto, yo logro ayudarle a la otra persona que quizás no se había dado cuenta que yo me estaba sintiendo de esta manera, logro ayudarle a que se dé como ese espacio también para buscar cómo puede apoyarme o cómo puede ayudarme. Pero entonces, si vemos también la manera en la que nosotros decimos las cosas dentro de un conflicto o dentro de la comunicación en general, van a ser como, digamos, un factor bien importante de cómo es que vamos a lograr llegar a una solución de este problema.
Yo a eso le agregaría una cosa más dentro de la comunicación, y es el hecho de que también implica afinar, y algo que vemos muy frecuentemente en la terapia, por ejemplo, el afinar la escucha también. De modo que no solo sea la expresión genuina, clara y desde la necesidad y la emoción propia, sino también yo y mi pareja podernos escuchar saliéndonos de esta misma atribución de intención, pero intentando escuchar qué es lo que le sucede al otro para entonces podernos coordinar. Entonces, y esto se puede hacer difícil, pero la comunicación entonces, tanto en expresar como en intentar escucharnos con qué es lo que nos sucede, creo yo que va a ser fundamental, sobre todo en estos procesos de coordinarnos en lo cotidiano. Porque al final ese es el desafío. Tanto ha cambiado que ahora cómo construimos una nueva cotidianidad que no sea funcional a todo lo que estamos pasando. Desde la pareja que está en cortejo o que está distanciada, que ahora tiene que intentar coordinarse en decisiones a la distancia, de contarse qué están haciendo para que el otro esté en la misma página, digamos, y entonces no sentir que está siendo ignorado o ignorada. Eh, o justamente las personas que están conviviendo y que ahora la rutina que tenían no les funciona ni por cerca. Una pareja, por ejemplo, de alto desempeño, que trabaja muchas horas y que está criando sus hijos, pero que tenía ayuda de alguien para la crianza o para el cuidado de los niños y ahora no. Y ahora tienen la misma carga de trabajo con el componente virtual, los mismos 2 o 3 niños y que hacer comida y que ocuparse de muchas cosas y que ahora entonces cada uno tendrá que flexibilizar para apoyar en la construcción de una cotidianidad nueva. ¿Por qué? Porque al final esta cotidianidad lo que nos da es un sentido de seguridad, un sentido de esto es algo conocido, algo manejable, algo en lo que me puedo sentir cómodo y en casa, digamos, que tiene que ver con lo siguiente que vamos a ver, que va a ser la intimidad, perdón. Entonces, el tema es cómo nosotros intentamos construir estas nuevas cotidianidades, intentando acordar rutinas, manejar los tiempos, comunicarnos cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, y sobre todo mantenerlo como un acuerdo siempre. Claro, hay algunas rutinas y decisiones que son más individuales, pero en lo que respecta a la pareja, a sus tiempos, a la familia, por ejemplo, deberá ser idealmente consensuado. Entonces, retomando la pregunta del tema del teletrabajo, es importante realmente poderlo sopesar, poderlo llevar a la pareja, discutirlo tranquilamente, no en un momento en el que estemos desbordados por la carga, ojalá, y expresar muy claramente, como decía Karen, para mí esto no está funcionando, me siento mal, me siento cansada, necesito tu ayuda y partir de ahí para poder construir juntos este camino nuevo. En la medida de lo que hacemos, podemos facilitar lo siguiente, que es el ambiente de intimidad. Bueno, el ambiente de intimidad, como dice ahí, es un espacio de goce mutuo, de reconocimiento y de admiración del otro. Ya lo hablábamos un poco al inicio. En este caso, la intimidad está como muy relacionada con estos espacios que son únicos y exclusivos de la pareja. Es decir, nosotros sabemos que sobre todo si nos encontramos en una etapa de crianza, pues también vamos a querer tener espacios con nuestros hijos, familia y todo esto. Pero sí tenemos que estar muy conscientes que hay que poder reservar esta otra parte en la que únicamente nos vamos a encontrar nosotros como pareja y que vamos a intentar cultivar un poco más lo que ya decíamos anteriormente, un poco esta conexión emocional, esta ternura, el acercarme al otro para saber cómo se está sintiendo, sobre todo ahorita con lo de la pandemia. Algo que es tan nuevo para todos, algo que nos vino a caer bien inesperadamente. ¿Cómo es que cada uno como miembro de la pareja se está sintiendo con esto? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué cosas necesita? Entonces, la intimidad se puede construir desde cuestiones
muy cotidianas también. Bien veíamos que de la cotidianidad podemos pasar a la intimidad. Entonces, como vemos en las imágenes, puede ser desde prepararse una cena y tener un espacito en el que estamos cenando únicamente los dos juntos, desde ver una película, ahora con tantos streaming que existen, Netflix y cosas así, ver una película que ambos tengamos el acuerdo que es algo que nos gusta, que vamos a disfrutar, conversar muchas veces de nuestras cosas, o incluso, como vemos en la última imagen, quién quita y aprender algo nuevo. Ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa, ¿qué tal si hay algo que nos interesa hacer y queremos hacerlo de manera conjunta? Y entonces comenzar a probar y quizás como redescubrirnos, porque la intimidad tiene mucho que ver con eso, con reconocer cada vez al otro, admirar al otro. Eso es muy importante, siempre mantener esta admiración por quién es el otro y por sus características. Entonces, se trata de ir trabajando esto día con día, no dejarlo, lo vamos a hacer el fin de semana, o cuando primero Dios pase lo del COVID, vamos a dejarlos con los abuelos y nosotros vamos a tener nada más un ratito para nosotros. No, se trata de que este sea un espacio que se intente cultivar diariamente. Y Oscar nos va a hablar un poquito más también con cómo está relacionado con el COVID ahora. Fíjate, Karen, que yo he tenido comentarios de padres que me dicen, todo el día están los niños, ya no puedo más, o sea, no, porque los niños también están con miedo, ¿verdad?, ante esta situación, entonces se han acercado mucho a sus padres, duermen con sus padres, comen con sus padres, todo el día están con los padres porque necesitan seguir la seguridad, pero tal vez es la importancia de establecer las rutinas que hemos hablado en los webinars anteriores para que se puedan dar estos tiempos de intimidad de la pareja, ¿verdad? Sí, sobre todo con el espacio por las noches. Sí, hemos tenido muchos casos en los que, todavía se da esta situación en la que los hijos continúan durmiendo con los padres. Y esto obviamente merma bastante el encuentro que pueda existir entre ambos. Entonces es muy importante y para uno también es como muy difícil porque obviamente uno quiere ser siempre como ese ente protector con los hijos y tenerlos ahí y toda la cuestión, pero en realidad también si nosotros les demostramos a ellos confianza, les hacemos sentir en un ambiente seguro en la habitación de ellos, los hijos en sus habitaciones, no es necesario que ellos estén con nosotros. Entonces, sí, como tú bien dices, establecer como límites muy concretos, tipo como que, bueno, a las 8:30 nos vamos a empezar a preparar con todos los rituales de lavarnos los dientes, cambiarnos y todo eso, y luego todos nos vamos a nuestras habitaciones. Y entonces los padres pueden aprovechar esas horas de la noche en la que finalmente se encuentran solos, porque generalmente durante el día siempre están en familia, pero durante la noche pueden aprovechar este espacio para, como ya decíamos, encontrarse, fomentar la ternura y luego posiblemente, como vamos a ver en los otros ámbitos, pasar también a otras situaciones de erotismo o de prácticas sexuales, pero no necesariamente tiene que ser eso, sino que puede ser únicamente el quedarnos ambos acurrucados, el poder disfrutarnos, hablar, conversar, estar tranquilos, es el poder conectarnos más que nada. Claro, entonces el énfasis es en el goce, en el disfrute, en la ternura, en el estar juntos. Y en ese sentido, como bien tú mencionas, Flavia, aquí se comienza a ver como esa relación con la cotidianidad. Porque el tema será entonces que podamos procurar las condiciones para encontrar ese ambiente y ese espacio. Así que hay que poner a dormir a los niños y tener cuidado con que puedan procurarse esos espacios. Que obviamente va a ser difícil y está siendo difícil, pero tenemos que cuidarlo con especial delicadeza ahora, igual con el trabajo, por ejemplo. Ya mencionábamos, con el teletrabajo se pasa más tiempo ahora, pero entonces conscientemente hay que intentar dejar ese espacio para encontrarse con el otro, para poderlo observar, escuchar, para tener esa complicidad, para divertirse. Y esto implica al mismo tiempo que tenemos que cuidar no solo el tiempo de la pareja, sino el tiempo propio. Una de las condiciones de la intimidad es la separación, lo cual ahorita estando en casa, por ejemplo, es sumamente difícil. El hecho de que yo, estando alejado de mi pareja, me espero y tengo ansias de encontrarme con ella. Entonces, el tema del autocuidado en cuanto a cultivar los propios espacios, el poder
también coordinarse en la medida de lo posible para tener un espacio propio va a ser importante para luego poder yo conectarme bien con el otro. Y también con las personas que no conviven es un reto distinto, porque antes la cotidianidad se organizaba para que pudiéramos vernos, pero ahora, ¿cómo hacemos si no nos podemos ver y encontrar para poder seguir formando o manteniendo estos espacios de intimidad? Así como ya decía Karen, hoy los medios digitales, aunque no sea lo ideal, porque nada reemplaza, digamos, la cercanía física y el vernos y el sentirnos presencialmente, nos puede ayudar a generar un ambiente en el que nos mantengamos conectados. Pero también, bien importante, es cómo nosotros nos podemos proyectar dentro de la pareja, cómo podemos trabajar desde la identidad y desde la historia que tenemos como pareja. Los momentos que hayamos vivido, las cosas que queremos vivir, que nos dan una dirección, algo a lo que esperamos, algo a lo que ansiamos cuando nos volvamos a encontrar. Es algo que de repente nos puede ayudar a sentirnos un poquito más tranquilos en la medida en la que nos vamos coordinando, planeando y siendo cómplices de nuevo en estas cosas que queremos hacer más adelante. Igual con las parejas que están juntas, el recordar las cosas que nos hicieron esta pareja que somos, nos ayuda a volver a entrar en esos estados de intimidad con los que nos conectamos. O sea, Oscar, un poco lo que tú estás diciendo me encantó, que previo a la pandemia nosotros nos separamos de nuestra pareja porque cada quien se va a sus actividades diarias y Claro. anhelamos encontrarnos. Uh-huh. Ahorita eso no está pasando, ¿verdad? Estamos todo el tiempo juntos. Pensaba como dentro de casa podemos hacer esto, como tener un imaginario, esta es mi esquina y esta es la tuya y no nos vemos hasta la hora de comer o algo así. ¿Qué se les ocurre? Fíjate que obviamente es un reto, ¿no? Porque de familias a familias y casas a casas puede ser más difícil, pero yo te cuento una situación que yo pude ver y es una pareja con 3 hijos que lo que hacían es que se coordinaban para un día en el fin de semana, una mañana, uno de los dos se ocupaba de los niños y del cuidado y de todo lo que implicaba la casa y el otro se quedaba con un espacito para sí mismo o sí misma. Y así se iban coordinando entre el súper, el cuidado de los niños, en los días en los que podían descansar, para tener ese espacio para autocuidado y para estar solitos, para regresar refrescados a la familia y sobre todo a la pareja. Pero además, esto es algo que aporta, siento yo, en el sentido de que nos pudimos coordinar y que entonces esta persona me reluce y me aparece ya no solo como el papá de mis hijos o la mamá de mis hijas, sino como alguien que hizo algo por mí, que me ayuda a sentirme mejor. Entonces yo creo que cuidar esto, con las preguntas que ya mencionaban, el teletrabajo, los niños, la doble jornada, por ejemplo, que sería súper importante que lo podamos hablar y negociar para entonces encontrarnos al otro como alguien que nos reluce así como nuevo, como alguien a quien espero porque ya estuve separado por lo menos un ratito, pero también que me ha ayudado en algo que yo necesitaba hacer para mí. Ok, gracias. A ti, qué buena pregunta. Y por último, dentro de esta diapositiva, yo quería mencionar justamente que hacer estas cosas puede resultar difícil. No se los estamos planteando como algo que es sencillo hacer, es retador. Estar en la pareja requiere que trabajemos muchas cosas a veces, pero que en la medida en la que nosotros rescatamos aquellas cosas que nos unieron al inicio, aquella historia que tenemos o que la vayamos construyendo, si sentimos que esta historia empezó así como muy rápido, digamos, que podamos encontrar esos elementos que nos enriquecen con una identidad de quiénes somos cuando estamos juntos. ¿No? Porque eso facilita mucho el paso a otra área bien importante dentro de la pareja, que es el erotismo, en la que se encuentra otra forma ya de gratificación y de conexión. Pasamos a la siguiente con Karen. En este caso, cuando hablamos del erotismo, todavía no es la práctica sexual, sino que es como este juego previo que podría ser la coquetería, esta búsqueda del otro, ¿verdad? Un poquito como picar al otro, por así decir, por poner este condimento. Y es muy importante saber porque alrededor del erotismo hay como muchos mitos. Y muchas veces podemos pensar que el erotismo siempre se va como a
aparecer de una forma como muy instantánea, como algo, digamos, que salió del momento, ¿verdad? Pero el erotismo no tiene que ser así siempre, sino que también puede ser algo planeado. Puede ser algo que ya, digamos, vengamos con esa idea que queremos tener algún encuentro, un espacio nosotros solos. Entonces, desde momentos antes de encontrarme con el otro, colocarme ropa que me haga sentirme sexy, algo que me haga sentirme seguro, que me haga sentirme a mí misma ya deseada, deseado, y llegar con este coqueteo, como ya decíamos, con el otro. No tiene que ser el erotismo algo que yo sienta desde cómo el otro me refleja que soy deseado, sino que por el contrario también puede surgir de mí mismo como una seguridad de que yo tengo esa capacidad de generar esta emoción en el otro. Entonces es como muy importante tener esto en cuenta. Como les decía, no siempre se tiene que pensar que va a ser algo que el momento justo y los dos nos sentíamos en ese momento listos y se dio así de la nada, ¿verdad? Sino que puede ser algo que ya se venga conversando, que quieren hacer durante la noche siguiente, o que son espacios que ustedes ya se están guardando, que ya van viendo cómo van a ir a dormir a los hijos para tener este momento de encuentro, ¿verdad? Entonces, muy importante el cuidar esto, este juego previo, este como romanticismo antes de llegar a la práctica sexual. Oscar nos va a hablar un poquito cómo es esto desde tanto las parejas convivientes como desde las que no conviven, que es un poco más complejo. Karen, y ahorita que tú estás hablando de esto, como pasamos en casa, ¿verdad? Ya nuestra ropa, nuestra usual es ropa cómoda, ¿verdad? Gente Exacto. que trabaja en pijama. Ya no me peino. Ya no me peino. Y tal vez es importante, ¿verdad? Que retomemos esto si queremos dedicar estos espacios con la pareja, porque también nos sentimos bien nosotros, ¿verdad? Al autocuido, ¿no? Exacto, mucha gente ahora que ya no está saliendo a trabajar ni a hacer sus actividades, mujeres que pueden dejar de rasurarse, exacto, cuestiones que como que pareciera que más las tenían como guardadas para un público exterior, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no mejor arreglarse tanto para uno mismo, sentirse como alguien que puede generar este deseo en otra persona y hacerlo con mi pareja, que es mi significativo más importante? Entonces sí, definitivamente hay que poder cuidar esta parte de todavía mantener como este misterio con el otro, como este jugueteo, que muchas veces, sobre todo en parejas que ya llevan mucho tiempo o en parejas que ya son ya bastante mayores, sienten como que la edad va a cambiar esta parte y como que ya no es adecuado, pero todo lo contrario, el erotismo se puede encontrar en todas las formas y en todas las edades. Entonces, si por ejemplo una pareja que ya es muy mayor siente que esto ya no le entra, está muy equivocada, porque es algo que se tiene que seguir cultivando y en el cual continúa habiendo un encuentro íntimo, como digamos, una forma en la que nos relacionamos que no es de amigos, sino que es algo en donde cada uno va picando al otro y como queriendo atraerlo. Entonces, tenemos que poder prestarnos también a este juego, que es muy importante y que está muy relacionado con la pasión, que era lo que hablábamos como uno de los componentes del amor. Que obviamente puede cambiar, ¿no? A lo largo de la relación, pero aquí entonces el tema es de cómo, y sobre todo ahorita, con todo lo que hemos venido hablando, cómo cultivamos estos momentos y este ambiente de sensualidad, de encontrarse al otro, de una caricia, de una mirada, de compartir ciertas actividades en las que son cómplices, ya no solo comprendiéndose, acompañándose y apoyándose como cuando hablábamos de la intimidad, sino justamente buscándose y explorándose para generar el contexto de un encuentro, ¿verdad? Entonces, ahora, con lo que tú decías, Fla, obviamente esto indica que nos cuesta, que estamos en la casa, nos levantamos, nos metemos a trabajar, vamos con la prisa de todas las cosas que tenemos que manejar y entonces genuinamente se hace difícil, ¿verdad? Y entonces es probable que tenga que ser algo en lo que conscientemente tengamos que decir, no, voy a hacer esto, voy a intentar cuidarme de esta manera ahora, pero también irlo platicando con la pareja de modo que el otro también esté receptivo a mi insinuación, digamos, a mi coqueteo,
porque el otro también está en las mismas y en la misma rutina y puede haber una desconexión que se lea como que no me interesa el otro cuando lo que pasa es que estoy muerto de trabajo, ¿verdad? Oscar, ¿Sí? perdón, y eso me sonaba cuando ustedes mencionaban al principio la amenaza que sentimos, ¿verdad? ¿Cómo es que las parejas no, cómo ayudarles a que no se tomen personal esto que tú estás describiendo ahorita? O sea, yo me arreglé, estaba coqueteando con mi pareja, pero el otro está tal vez trabajando y cansado y no puso atención, pero esta amenaza del COVID, ¿cómo no verla siempre personal y poder ponerlo en contexto, verdad? Fíjate que yo creo que influyen dos cosas. Primero, el poder yo flexibilizar algunas formas de acercarme a esta situación, de percibir la situación, de modo que piense en la alternativa de que, sobre todo si no lo hemos conversado antes, de que el otro también se le está pasando mal, que está muy atareado o atareada, que mi pareja, por ejemplo, si yo soy hombre, mi pareja es mujer, que quizás está muy, muy cansada y que entonces definitivamente no le da ahorita para que nos encontremos sensualmente. Eso no quiere decir que no nos podamos conectar en la medida de la ternura, de la comprensión, del ámbito de más intimidad. Y la otra cuestión es justamente poderlo conversar, como qué está pasando, yo siento que está distante, es eso, soy yo, y que juntos comencemos a intentar hacer sentido de esta situación. Entonces, es como dar un pasito atrás y hablarlo desde la intimidad y juntos, entonces poder acordar. Quizás en el momento en el que ocurrió el coqueteo, digamos, de verdad yo estaba muy metido en el trabajo, y quizás era un momento realmente difícil para yo poder reaccionar. O quizás yo como pareja tengo que estar un poco más atento y ser un poco más sensible a cómo yo lo manejo. O quizás los dos podamos dar un pasito un poquito más al medio para entonces podernos sentir satisfechos, pero sobre todo juntos en este proceso. Pero igual es complejo, ¿no? Yo lo digo así como, como que fuera sencillo, pero realmente es un proceso que nos va a requerir trabajo, comprensión mutua y mucha paciencia en cómo nos comunicamos y cómo nos vamos coordinando, que de nuevo es diferente para cada pareja. Algunas parejas el paso al erotismo y a la práctica sexual se les da súper fácil, pero la intimidad les cuesta más. Y otras van desde la intimidad y todo fluye hacia adelante más fácilmente. ¿Ves? Entonces es también de conocernos como pareja, cómo somos y qué se nos cuesta y qué no. Y bueno, ya casi para ir terminando, pasamos entonces a la práctica sexual. En este sentido, lo importante dentro de la práctica es poder acompasarse durante la relación sexual. Y ya lo veníamos hablando, Oscar de hecho lo acaba de describir muy bien, y también Flavia cuando nos preguntaba, el poder respetar un poco los ritmos de cada quien. Porque puede ser que haya un momento en el que quizás, ya sea el hombre o ya sea la mujer, o bueno, si es una pareja homosexual también, en este sentido no se sienten quizás con las ganas de tener la relación sexual, y eso está bien, es decir, sobre todo ahora con todo lo que está ocurriendo, yo me puedo sentir con mucha incertidumbre, ansiedad, todas las cuestiones de las que hablábamos anteriormente, y es posible que más que una práctica sexual, ahorita yo necesite intimidad, necesite cariño de parte del otro y no llegar a esto de lo que ahorita quizás no me voy a sentir tan cómodo. Entonces es muy importante poder hablar de estas cosas, porque lastimosamente la sexualidad, todo lo que tiene que ver con sexo, sobre todo en nuestra cultura, es algo como muy tabú. Y cuando se trata de que nosotros abordemos este tipo de temáticas, como que es difícil poderle decir a la otra persona, sobre todo con estas ideas un poco machistas, de que la mujer, el deber es estar ahí siempre para el hombre, o en el caso contrario, el hombre, el que es verdadero hombre, tiene que responderle siempre que la mujer busque, y no, esto no tiene que ser así, este tipo de pensamiento no tiene que mantenerse porque pasa llevándose cómo se siente el otro. Entonces tenemos que aprender a ser muy empáticos de si el otro se siente listo, si también tiene deseo de la práctica sexual, si las formas en las que los estamos practicando en este tiempo es algo con lo que ambos nos sentimos gratificados,
y que de una u otra forma ambos logramos llegar al orgasmo, o si por el contrario quizás alguno tiene la necesidad de que hayan cambios en la práctica sexual y comencemos a utilizar y a incorporar nuevas cosas, como por ejemplo juegos de roles, o por ejemplo algunos juguetes, cualquier cosa. Todo esto va a depender mucho de las preferencias de cada uno de los miembros y que ambos se sientan de acuerdo en realizar estas prácticas. Eso es muy importante, porque no puede haber como una lucha de poder en la que yo digo entonces y yo domino esta parte y yo digo que lo vamos a hacer así siempre. Y entonces esta posición es la que siempre vamos a utilizar. No, en este caso es algo que se tiene que ir consensuando. Incluso durante la relación sexual pueden ir hablando y diciendo esto te gusta, qué es lo que más te excita, te gusta que lo haga así, quieres que vaya más despacio, quieres que vaya más rápido. Todas estas cosas, esta comunicación, como ya bien decíamos, abierta, es muy importante. Y como siempre, buscar no solamente mi gratificación personal, sino por sobre todo la gratificación del otro. Es algo que no tenemos que perder de vista, por así decir. Y Oscar también nos va a comentar un poco cómo es que esto se está viendo ahorita en el COVID. Entonces, esto puede ocurrir, o más bien lo siguiente puede ocurrir tanto por problemas en los ámbitos que hemos visto antes, como porque de repente se dificulte esta en concreto para la pareja. Pero en definitiva, podemos también experimentar grandes cambios, desconexiones por cómo nos sentimos, por cómo nos estamos viviendo el día a día, o simplemente por el hecho de que ahora compartiendo más tiempo en casa, por ejemplo, las parejas que no tienen hijos, que haya un mayor contexto preparado para el encuentro sexual. Pero puede ser que esto se dé o no se dé, que hayan diferentes expectativas. Y también con las parejas que viven separadas o que están separadas momentáneamente por las cuarentenas. Implica una dificultad todavía mayor. ¿Cómo hacemos para vivirnos desde lo sensual, desde lo erótico y desde lo sexual en este momento en el que estamos separados? Y realmente puede ser bien complicado. Y aquí el tema es cómo nosotros podemos, primero, mantener esa tensión, esa expectación, esa espera, ese deseo por el otro, uno con el otro, eh, si nos sentimos cómodos y cómodas con las posibilidades que tenemos ahorita para expresarnos sexualmente. Quizás ahora que la familia está más tiempo en casa y no podemos mandar a los niños donde los abuelos, nos sintamos un poquito más cohibidos y entonces, como decía Karen, habrá que consensuarlo. Quizás la pareja pueda usar algunos medios digitales ahora que todo está tan en la mano, si los dos se sienten cómodos o cómodas, de modo que esto sea una oportunidad de nuevo para el disfrute y para la conexión y no para el desencuentro o para la imposición. Por lo cual, cada miembro deberá ser como bien delicado en manejar los límites, en escuchar al otro con sus límites y en poderlos respetar también. Si pasamos a la siguiente. Y en ambos casos percibir que la expresión entonces se puede ver, la expresión sexual, se puede ver influida por un montón de factores, que de nuevo nosotros no lo podemos leer como un conflicto en la pareja cuando no necesariamente sea así. Pero que en ambos casos entonces puede ser no solo un problema, por ejemplo, de deseo sexual, si yo me lo leo como un rechazo al que mi pareja no haya querido, sino como quizás mi pareja no se siente bien, quizás no se siente cómoda, quizás no se siente deseable, quizás está muy estresada por el trabajo. Vemos entonces en todos estos ámbitos y dimensiones que algo que reluce como una posible dificultad, pero también como parte de la salvación, digamos, de estos problemas, es cómo nosotros nos podemos comunicar algunas cosas para entonces poder juntos encontrar una solución. Y con eso pasamos a la última diapositiva, que son algunas como recomendaciones más a nivel general. Sí, realmente retomando un poco lo que hemos venido hablando durante todo el conversatorio, algunas de las cosas de las que siempre nosotros tenemos que estar como muy pendientes es, en primer lugar, como lo hemos venido repitiendo, la comunicación. En este caso, esta escucha empática, ¿verdad? El poderme no solamente hacerme cargo de las necesidades que yo tengo y que
tendría que poderle decir al otro que yo necesito ciertas cosas sin culpabilizarlo, sin realizar juicios de valor, sin colocarle o atribuirle algún tipo de intencionalidad mala a la otra persona, sino que, como bien decíamos, la manera en la que yo voy a decir las cosas tiene que venir de mí, de cómo yo me estoy sintiendo, si me estoy sintiendo poco apoyada, si me estoy sintiendo sola, si necesito más ayuda. Este tipo de cuestiones tenemos que saber manifestarlas de esta manera y no atacando al otro, porque en muchas ocasiones han existido malos entendidos y es aquí donde nosotros atribuimos esta intencionalidad errónea al otro. También está la flexibilidad, que en este sentido tiene que ver mucho con un trabajo en equipo, sobre todo dentro de los conflictos, el que no exista, como ya decía anteriormente, yo jalo por mi lado y únicamente por lo que yo quiero, sino que más bien se trate de algo nuevamente en el que haya una escucha de las necesidades del otro y en el que quizás si hay una problemática ahorita presente, ambos vamos a buscar qué es lo que cada uno quizás tenga que cambiar, qué es lo que cada uno tenga que modificar y hacer acuerdos en los que nos vamos a encontrar en un punto intermedio, ya no cada uno jalando por su lado, sino que nos vamos a intentar encontrar en un punto intermedio en el que los cambios que haya que realizarse sean cambios comunes y en los que nos sentimos bien ambas partes. No que yo sienta que estoy cediendo demasiado de mí al otro o viceversa, que el otro sienta que está cediendo demasiado conmigo, sino que sintamos que ambos estamos trabajando por mejorar y por desarrollar una relación más sana, ¿verdad? Más conectada. Y también aquí entra un poco los acuerdos, ¿verdad? Las decisiones y las soluciones que nosotros podemos ir encontrando, cómo es que vamos a llegar a estos acuerdos, nuevamente que no haya una lucha de poder, sino que por el contrario sean cuestiones que podamos conversar, como bien decía Oscar en algún momento, no en esta situación en la que nos estamos peleando, no va a ser ahí cuando vamos a encontrar acuerdos. Muchas veces va a ser importante que si estamos teniendo una pelea demasiado fuerte y en la que ninguno de los dos está cediendo, quizás debamos darnos un espacio y quizás en este sentido dejar que estos ánimos mermen un poquito, que bajen y ya cuando nuevamente ya nos sintamos listos, preparados para poder acercarme al otro y hablar y negociar, entonces hacerlo ahí. No necesariamente lo tenemos que hacer en el momento, pero sí en una situación en la que ambos tengamos esta disponibilidad de cambio, no solo de proponer qué es lo que yo quiero del otro, sino también qué es lo que yo voy a hacer desde mí mismo. Entonces, esta otra parte es muy importante. Asimismo, también la confianza. Hay muchas problemáticas dentro de las parejas que entran desde la confianza, desde que yo siento que el otro quizás me está viendo la cara y que quizás si yo no estoy como demasiado ahí, no lo tengo tan aquí tan cerquita, entonces puede ser que la mirada empiece a divagar en otras cosas. Entonces, este tipo de pensamientos y esta desconfianza por el otro no solo transita por cómo es que se mantiene la relación y que quizás hay ciertas carencias que hay que empezar a trabajar, sino también a veces desde cuestiones personales, desde inseguridades propias, desde otras cosas que muchas veces, de hecho, con Oscar, cuando hemos trabajado ecoterapia, si hay algunos aspectos personales que están entrando mucho y contaminando mucho la relación, a veces también hay que pedirle a la pareja, bueno, aquí en la ecoterapia estamos trabajando las problemáticas de pareja, pero hemos detectado que hay ciertas cosas que quizás ambas partes tienen que trabajar de manera más personal y que eso va a ser un proceso, digamos, que va a ir paralelo a la ecoterapia de pareja, un trabajo también más propio mío de cosas que quizás yo traigo desde hace mucho tiempo y que ahora me están afectando fuertemente en mi pareja. Entonces, la confianza, como decía, muy importante y como ya hablábamos anteriormente, el mantener de una u otra forma estos 4 ámbitos lo mejor posible, trabajarlos diariamente, porque una relación sí se trata muchas veces de desencuentros, pero también de volver a encontrarnos. Y creo que sobre todo cuando nosotros hacemos como estas reparaciones, cuando ha habido un desencuentro, no hacer como que no han pasado las cosas, que eso también es algo muy común, que luego ha habido una pelea y luego queremos regresar como que nada ha pasado y no volvemos a hablar de la problemática y es como que queremos tirar todo debajo de la alfombra.
Eso no tiene que ser así, sino que siempre tenemos que lograr volver a estas cosas que quizás son feas, que nos causan dolor a ambas partes como miembros de la pareja, pero que en la medida en la que nosotros lo vayamos elaborando y conversando, también va a servir para que ambos crezcamos y que también la pareja sea un poco más sana, como decía, y que busque el bienestar de ambas partes. No sé si Oscar quiere agregar alguna otra cosa. Oscar, antes que Sí, terminemos, porque ya por el tiempo vamos a ir cerrando. Sí. ya, lo último, justamente retomando lo que decía Karen, la relación es trabajo duro también, es esfuerzo, porque somos iguales y porque intentamos establecer una dinámica saludable, eso nos requiere esfuerzo y eso no quiere decir que sea cuesta arriba y tortuoso necesariamente, pero sí cosas en las que nosotros tenemos que trabajar con mucha conciencia y con mucha constancia. Y en ese sentido nosotros comprendemos que es difícil, porque puede ser difícil y retador. Y en ese sentido, estas recomendaciones esperamos que ayuden a poder afinar algunas cosas que en la pareja pueden estar metiendo ruido, pero también saber que si hay parejas que están enfrentando muchas dificultades, que sienten que les cuesta realmente entenderse y convivir, pero que quieren trabajar en la relación, que pueden hacerlo. Y que para eso justamente están los procesos terapéuticos para parejas. Entonces yo invitaría a quien nos ve y nos escuche que si tiene alguna duda, que si está muy inquieto, inquieta, que si piensa si debería quizás empezar una terapia individual o de pareja para mejorar estos aspectos, que consulte y que se busquen las alternativas que mejor ayude para cumplir esto y para encontrar el bienestar individual y de pareja. Y con eso cierro. Gracias, Oscar. Gracias, Karen. Ha sido súper interesante y completo, ¿verdad? Desde las etapas de la pareja hasta las diferentes áreas en las que las parejas interactúan. Y yo pensando, cuando ustedes hablaban, ayer leí un artículo que se han hecho estudios que hay un tercio de personas en Estados Unidos sufriendo síntomas de ansiedad y depresión, ¿verdad? Así como Oscar está sugiriendo que si tienen algún problema de pareja, de repente mi pareja no está enfrentando bien esta crisis, ¿verdad? Y eso también puede traer un deterioro en la relación. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Tomar esto en cuenta, que se pueden estar dando algunos de estos síntomas ante la pandemia. Y pues buscar ayuda, como ustedes decían, ¿verdad? Consultar o hablar con mi pareja de que, mira, te he visto muy desganado, muy desmotivado, muy irritable, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Y por otro lado, por último, pues agradecerles, ha sido muy interesante. Hemos aprendido bastante y creo que el mensaje para las parejas es la relación se puede mantener en COVID, cuesta, porque tenemos que ser más creativos, ¿verdad? Hay que ser más creativos por las circunstancias en que estamos viviendo, pero se puede. Hay que ser flexibles, ¿verdad? Y tener mucha compasión y empatía por el otro, ¿verdad? Ante esta falta de movilidad, cambios de rutinas, dificultades en las tareas cotidianas. Entonces, si tenemos en cuenta esto y somos más pacientes, ¿verdad? También la paciencia creo que es algo que tenemos que cultivar muchísimo en estos días. Sí. Puede ser Recordemos que que las nos, parejas... Ujú. recordemos que nos queremos y que nos gustamos y que nos la pasamos bien, a pesar de que en momentos podamos estar muy estresados uno con el otro. Claro, claro. Hay que recordar que de las crisis pueden surgir grandes cosas y ojalá que para muchas parejas esto sirva para fortalecerse, ¿verdad? Claro, Y así es. bueno, terminamos entonces nuestro conversatorio de hoy. Les agradecemos nuevamente a ustedes porque nos compartieron tanta información y a las personas que nos acompañaron en Facebook. Y sigan pendientes para más conversatorios más adelante. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Gracias a ustedes.